Hola, buenos días a todos. Bienvenidos a este encuentro. Espero que se esté escuchando todo bien. Buenos días, Tony. Buenos días a todos. Hola, buenos días. Un Bien. gusto. Siendo que hoy iniciamos un día con un tema muy particular, un tema que es quizás uno de los grandes misterios para la humanidad, que tiene que ver con la muerte y tiene que ver con lo que hay más allá de la muerte. Y siendo este tema tan fuerte y teniendo un día tan extraordinario, tendríamos que empezar agradeciendo esta nueva oportunidad de poder seguir experimentando la vida y al mismo tiempo eh, introducirnos en aspectos más filosóficos o más vinculados a la sabiduría de lo que nos espera más allá, porque finalmente en este plano de dualidades uno conoce una cosa o la otra por oposición. Podemos conocer e integrarnos a la vida gracias a poder pensar en la muerte también, cosa que no hacemos porque tenemos tanto miedo y es un tabú tan grande la muerte para nosotros, no así para muchas otras culturas, pero para Occidente la muerte es, es un gran miedo, es la gran oscuridad, y en realidad la muerte es sabido por todas las culturas ancestrales, no es más que un rito de pasaje. Entonces, en este pasaje de una dimensión a la otra, eh, hay un punto intermedio, y ese punto intermedio puede ser un útero o puede ser una tumba, pero finalmente no es un final, ni tanto el útero ni tanto la tumba. Es simplemente un pasaje hacia una dimensión o hacia la otra. Y para hablar de esta otra dimensión, está Tony hoy. Bienvenido. Es un gusto para mí oficiar de moderador en este encuentro y agradezco a Safari Healing por esta iniciativa que tiene, por convocarme y por convocarlos a todos ustedes. Bueno, bienvenido Tony, te dejo todo para... Gracias. Gracias. Como bien lo presentaste, hablar de almas perdidas es hablar de lo que somos nosotros. Nosotros somos espíritus encarnados y las almas perdidas también podrían definirse como espíritus desencarnados. Entonces, si estamos en contacto con espíritus desencarnados, estamos en contacto con lo que muchas veces cumple la función de lo que llamamos almas perdidas. O sea, cuando nosotros estamos en nuestro cuerpo físico, estamos en la dimensión del alma, pero no sabemos porque estamos dentro de nuestros cuerpos y creemos que somos nuestros cuerpos, pero en realidad somos almas encarnadas en cuerpos o espíritus vivientes que están caminando dentro de los cuerpos. Ahora llega el momento en que el cuerpo cumple su ciclo y lo que estaba ahí vivenciando dentro del cuerpo, el espíritu encarnado desencarna. ¿Y qué pasa cuando el espíritu desencarna? Normalmente hay un proceso donde el espíritu que está desencarnando ya está esperado por otros espíritus que están del otro lado del velo y son recibidos, son, digamos, atendidos por esos espíritus que ya están del otro lado. Pero esto a veces no ocurre de esa manera. Suele ocurrir que cuando estamos desencarnando, cuando estamos dejando el cuerpo, nos encontramos con una situación de confusión. Y cuando estamos confundidos, no sabemos a dónde ir. Bueno, eso que nos pasa en el cuerpo físico también nos pasa cuando estamos dejando el cuerpo físico para pasar a la dimensión del espíritu. Entonces, en vez de irnos como tendríamos que irnos a esa dimensión, nos quedamos. Nos quedamos como energía con un cuerpo etéreo que ya no puede interactuar correctamente con el resto de nosotros, pero creemos que tenemos que estar porque, y bueno,
hay un montón de situaciones que producen esta situación. Una es las muertes abruptas, inesperadas, donde no estábamos preparados para irnos y nos terminamos yendo en un estado de confusión. Y en ese caso, el espíritu no hace el viaje que tendría que hacer a la dimensión de los espíritus. Otra situación puede darse por el apego. Estoy apegado a mi vida, a una persona querida, o hay otros que están apegados a nosotros. Y en ese caso, bueno, ahí yo veo que la conexión no está muy buena, que no están todos escuchando. A ver si, fíjense si me están escuchando, cómo está el audio ahora. Bueno, vamos a tratar de hablar lo más clarito posible. Parece que hoy hay demasiados espíritus escuchando desde afuera y eso a veces afecta el audio. Ustedes se podrán reír, pero bueno, vamos a un caso concreto. Muchas veces pasa que cuando uno está haciendo eh, una... A ver, ahí aparece, disculpen, no tengo audio. A ver, en este momento le pregunto a los anfitriones, ¿se me escucha? Bien, bien, perfecto. Entonces vamos a seguir. Bueno, algunas veces pasan estas desconexiones y la verdad que es una lástima porque nos saca un poco de contexto, un poco del tema, pero eh, así es este nuevo mundo en el que todos estamos entrando, el mundo virtual. Y así estamos un poco como si fuéramos todos espíritus desencarnados. Nos escuchamos a medias, sabemos que estamos ahí, pero no nos vemos del todo. Así que ahora voy a tratar de redondear un poco la idea que empecé cuando se empezó a hablar del entrecortado. Bien, ya veo varios mensajes que dicen se escucha muy bien, así que hagamos de cuenta que recién ahora estamos entrando bien en tema. Lo que yo decía recién es que cuando un espíritu que está encarnado, o sea, uno de nosotros, muere, se convierte en un espíritu desencarnado. Lo correcto para el espíritu desencarnado, entender que es tiempo de volver a su hogar para hacer como la toma de conciencia de lo que fue vivenciado, eh, reconectarse con la esencia y prepararse para volver al plano físico. Cuando esto no sucede, porque el espíritu que desencarna en distintos estados que pueden dificultar la transición, se produce el fenómeno que suele llamarse almas perdidas. En realidad no es un término exactamente correcto porque las almas no se pierden, las almas están en una dimensión de las almas, una dimensión eterna, donde no pueden ser dañadas, ni tocadas, ni afectadas, pero el fragmento de alma que encarna en un cuerpo físico, cuando está teniendo que volver a conectarse con su esencia, a veces queda atrapada. En realidad es un fragmento de alma que queda atrapada. Bueno, este tema, el de las almas perdidas, nos afecta a todos. Yo estaba viendo una estadística de la doctora Edith Fiore. Edith Fiore es una psicóloga, doctora en psicología americana, que se destacó por el estudio, bueno, de vidas pasadas, almas perdidas, y ella decía que en un estudio de 500 casos clínicos, más del 60% de las personas que vinieron por cualquier tema, por ejemplo, adicción al cigarrillo, adicción a una droga, alcoholismo, adicción a la comida, sobre todo casos de adicción o ansiedades incontrolables y todo, más del 60% de los casos tenían
presencias de almas perdidas en el campo vibratorio del consultante. ¿Cómo es esto? Las almas perdidas no nos toman y nos poseen metiéndose en nuestro cuerpo. Nosotros somos campos vibratorios, campos de energía, y cuando desencarna un alma, se retira ese campo de energía que entró en el campo físico y tiene como una presencia más débil que cuando está en el campo áurico del cuerpo humano. Pero si se funde con el campo áurico, el campo energético de una persona encarnada, empieza a generar como una influencia, una interferencia. En general, por ejemplo, el doctor Kabuli habla de 3 etapas con respecto a la presencia de un alma perdida en nuestro campo. Primero es la interferencia, influencia, y después puede llegar a producirse una intensificación de la presencia de esa energía, de esa alma perdida, y empiezan a aparecer fenómenos de obsesión. Por ejemplo, una persona que antes no tomaba, de repente no puede dejar de tomar, o no fumaba y de repente se hace un fumador obsesivo. O sea, es como que el alma perdida empieza a vivenciar a través de su anfitrión, de la persona que se quedó con su cuerpo físico conectado a la conciencia esa que desencarnó, empieza a influir sobre la persona de manera bastante intensa, y empieza incluso a vivenciar creyendo que él es esa persona muchas veces. Y después, bueno, se puede dar el caso que es el que le hace tener a la gente tanto miedo, el tema del concepto de la posesión. En realidad, la posesión no es nunca posesión de un cuerpo, es simplemente un estado en el cual el alma perdida o la energía que está en nuestro campo vibratorio llega a tener tanta injerencia que por momentos se impone sobre la voluntad del anfitrión, del dueño de su propio cuerpo, y empieza a actuar creyendo que él es el que manda, y él es, o esa alma, digamos, interferente, empieza a actuar como si fuera el dueño de ese cuerpo. Esos estados normalmente no duran mucho tiempo, porque en realidad un espíritu desencarnado gasta mucha fuerza psíquica para poder interactuar con nosotros. Y en realidad lo único que los alimenta es nuestro miedo. Si supiéramos no tener miedo, si supiéramos estar tranquilos, no tendríamos ningún problema en la interacción con los planos invisibles. Es como tenerle miedo a alguien porque nos está hablando por teléfono en vez de estar hablando presencialmente. O sea, estamos hablando de dimensiones, estamos hablando de campos de información y campos de energía. Entonces, lo primero que hay que entender es que si nosotros entramos en contacto con espíritus desencarnados, nuestra verdadera función no es ni escucharlos reverentemente, ni tener miedo. Nuestra función sería ayudarlos a que entiendan que su ciclo vital en un cuerpo ya terminó, y que como espíritus tienen que aprender a desidentificarse del rol que jugaron en su vida física. Muchas veces una persona llega al final de su vida y está identificado con su rol. Yo soy el abuelito. Y cuando muere, no muere como y su alma desencarna, no se va consciente de que fue primero un niño, después un joven, después una persona adulta, y finalmente murió como el abuelito. Se va y se queda en el rol de el abuelito, y posiblemente esté ahí dando vuelta en el campo familiar como una presencia que influye, que actúa, pero todavía con los mismos conceptos y pensamientos que tuvo cuando era el abuelito. Porque esto es algo que hay que tener en cuenta, y acá voy a usar una frase del doctor Kabuli: nadie se hace sabio simplemente por haber muerto. Si no hemos hecho un camino evolutivo cuando estamos en el cuerpo físico, el hecho de haber desencarnado no nos da ninguna sabiduría mayor que la que teníamos cuando estábamos encarnados. Por lo tanto, es entender que las almas perdidas o las almas desencarnadas son reales, son presencias, son campos vibratorios que tienen una energía
y un campo de información. Pero lo que están necesitando es ayuda. No están aquí ni para molestarnos ni para hacernos daño, sino que están atrapados, ya sea desde la ignorancia de lo que pasó o desde la creencia de que deben quedarse para hacer algo. En todo caso, están ahí confundidos y creyendo que están todavía en el plano físico, y nuestra misión sería decirles, amigo o amigos o amigas, ya no tenés un cuerpo, por lo tanto es tiempo que te vayas al reino de los espíritus para que puedas procesar tu anterior encarnación y preparar la siguiente. El tema es que hay mucho miedo, mucha ignorancia y mucho desconocimiento general de todos estos temas. Pero lamentablemente no por hacer como el avestruz y poner la cabeza bajo la tierra, la situación desaparece. Sería mucho mejor que nos informemos, que aprendamos, que perdamos el miedo y nos llenemos de conocimiento para poder vivenciar una experiencia serena cuando parte un ser querido, cuando nos encontramos con una situación traumática, por ejemplo, de repente un accidente, hay cuerpos, y nosotros normalmente nos enfocamos en los cuerpos. Por ejemplo, cuando estoy trabajando con un consultante en regresión y reviven la muerte de un ser querido, su primera atención está puesta normalmente en el cuerpo que murió. Pero en ese estado de regresión basta con decir, pero fíjate, ese es el cuerpo, pero ¿podés ver dónde está el alma? E inmediatamente te dicen, ah, sí, está como flotando 1 metro por arriba, o está ahí parado al lado. Y normalmente ese ser que está desencarnando luce igual que el cuerpo que dejó, solamente que es una presencia etérea. Algunas veces se lo ve como más joven, más lindo, pero por lo general desencarnan y la persona que está viendo con el plano, digamos, del tercer ojo, el ojo del espíritu activado, ve el alma que desencarnó, la ve todavía en un estado muy parecido al que ocupaba, digamos, en su último tiempo en el cuerpo físico. Por lo general ya sin las heridas, o sin las, por ejemplo, si tuvo una operación, se lo ve como si no hubiera tenido esa operación, pero la sensación es que sigue siendo el mismo. Ahora, lo real es que cuando desencarnamos tenemos que aprender a desidentificarnos, a dejar de creer que somos ese cuerpo que hemos dejado. Y para eso, los que están todavía en el plano físico, podríamos ayudar muchísimo a que la energía no quede atrapada. ¿Y por qué esto es importante? Bueno, se han hecho estudios, se han hecho fotografías con cámaras Kirlian, y la influencia de las almas desencarnadas en el campo áurico de las personas encarnadas es palpable y aparece en las cámaras Kirlian en las fotos. Se ve como la energía que está afuera en algún punto vampiriza, toma energía de su anfitrión. Muchas veces nos sentimos desgastados, débiles, sin energía, y es porque hemos entrado en contacto con el campo áurico, con el campo de energía, con el campo de influencia de un alma desencarnada que está como conectada a nosotros. Y aunque no lo hagan intencionalmente, Tony, discúlpame. Sin embargo, el solo hecho de Tony, estar en contacto con nosotros nos hace, por un lado, perder energía. Y después hay otro tema que a la larga se puede convertir en un tema grave. Por ejemplo, Tony, un segundo, perdón por interrumpirte. La sí, gente, sí, te escucho. ahí está, la gente está escuchando muy bajo. Vas a tener que acercarte al micrófono de esa forma, por eso la Bueno, gente... sí, me voy a pegar entonces a la Ahí cámara, está. aunque parezca un ogro mi cara. Ahí, ¿Ok? ahí ahora escuchan todo mejor, gracias. Bueno, ahí me pego al teléfono. Bien, hasta aquí lo que estuve hablando, espero que lo hayan podido entender más o menos. Pero bueno, lo más importante, repito, es entender que hay que saber soltar a las almas que desencarnan y no retenerlos.
Les voy a contar una anécdota bastante interesante. Una consultante que se recordó en una vida pasada como una sanadora que tenía mucho don espiritual de evidencia en esa vida pasada, se recordaba acompañando la muerte de las personas y ella describía lo que veía. Decía que cuando el alma empezaba a levantarse, elevarse para salir, para ir hacia el plano de los espíritus, si había alrededor mucha gente llorando, mucha gente en estado de angustia y diciendo no te vayas, ese dolor, esa angustia, levantaba como una campana que rodeaba al cuerpo de esa persona que estaba desencarnando. Y en esa campana chocaba la energía del espíritu que estaba saliendo y es como si se licuara y cayera como gotas en las personas dolientes, sufrientes, y no podía irse. Entonces, y acá está la parte grave de esto, cuando yo estoy en un momento de dolor, mi cuerpo deja de recordar los momentos lindos y se queda atrapado en el dolor. Bueno, si el espíritu desencarna en medio de un sufrimiento grande y un dolor, y ahí se conecta con las almas de las personas que están ahí alrededor, la información que queda ahí, que está llegando a la gente, es una información de dolor, es una información de sufrimiento, y eso nos afecta a todos los que estamos ahí atrapando ese campo que se tenía que haber ido tranquilo y que no lo dejamos ir. Entonces, el fenómeno de las almas perdidas es un fenómeno que requiere comprensión, no requiere miedo, que requiere compasión, no requiere exorcismos, no requiere actos de desesperación ni nada, requiere actos de amor y compasión. Los terapeutas de vidas pasadas están o estamos entrenados para ayudar a las almas a seguir su viaje. Es muy distinto ayudar a un alma desencarnada que murió recientemente y se acopló al campo energético de una persona viva que ayudar a una persona en una vida pasada. O sea, en algún punto se le hace una regresión al alma perdida para que el alma perdida recuerde que su cuerpo murió y pueda irse tranquilo dejando en paz a su huésped, y a la vez para que el huésped deje de pensar que había algo malo ahí y que el huésped entienda que simplemente había una presencia que estaba interfiriendo y que había que despacharla, dejar que se vaya. Así que eso más o menos es la esencia de esta situación. Campos energéticos, campos de información. Hoy con internet, con todos estos medios, es como mucho más fácil de entender todo esto. Antes era como voces de ultratumba, cosas que vienen de otro lado, o sea, nos asustaba. Hoy estamos tan acostumbrados a escuchar voces hablando desde el teléfono, conversar a larga distancia y todo, que ya no nos debería asustar el fenómeno de la interdimensionalidad, que de última de eso se trata. O sea, nuestros cuerpos captan apenas unas pocas frecuencias de onda. Hay sonidos que nuestros oídos no escuchan, hay vibraciones visuales que nuestros ojos no captan. Entonces hay una lógica que dice que hay mucho más a nuestro alrededor de lo que podemos. Así que es aprender a soltar, aprender a no tener miedo y no tener miedo a pedir ayuda a la gente que sepa manejar esto cuando llega el momento de lidiar con estas situaciones donde yo siento, por ejemplo, si una persona siente que estoy actuando a veces de manera rara, como que yo no soy yo, o si uno nota que un ser querido está actuando de manera rara, y muchas veces puede haberse acoplado un alma perdida. Les comento así para mostrarle cómo cuando uno está atento uno se evita estos problemas. Un día yo estaba caminando en la ciudad y vi un auto chocado. Un auto nuevo que tenía todo el frente bien chocado y me hice la pregunta mental solamente durante un instante mientras miré el auto chocado. Ya era un auto que estaba ahí
guardado, no estaba, digamos, en situación de accidente ni nada. Solo pensé, ¿qué le habrá pasado al conductor de ese vehículo? 2 pasos después me di cuenta que me estaba doliendo la rodilla y la cadera y que estaba rengueando yo. Y digo, entonces desde mi conocimiento como terapeuta de vidas pasadas dije, bueno, se ve que el hombre que estaba manejando ese vehículo, la persona que manejaba el vehículo, sintió un gran dolor en el momento del choque en la rodilla y la cadera, y simplemente le dije, yo soy yo, vos sos vos, toma conciencia de que esto no tiene nada que ver conmigo, y vos recordá ese accidente y chao. 2 segundos después yo seguía caminando con la misma forma que estaba caminando antes de mirar ese auto. O sea, nos pescamos un virus en nuestra computadora, así como nos podemos pescar un virus como el coronavirus para nuestros cuerpos. O sea, hay virus energéticos que los pescamos sin darnos cuenta y hay que limpiarlos en el momento que ocurre. Bueno, yo enseguida voy a pedir que pasemos a algo más interactivo, preguntas y respuestas, para no quedarme simplemente en una larga perorata. Pero antes de salir de este tema, quiero saludar a Cecilia, biodecodificadora, que también estábamos charlando de la posibilidad de hacer algunas cosas eh, juntos en cuanto a dar algunos seminarios o talleres en los cuales hablemos de la interacción de lo que es el árbol familiar, las influencias del entorno del clan, combinado con las influencias del entorno del alma. Realmente es un tema fascinante que algún día espero que podamos realmente empezar a trabajar con mayor conexión entre los que hacemos este tipo de viajes de conexión con aquello que va más allá de lo que tenemos a simple vista, porque realmente muchas veces es muy difícil definir si estamos en contacto con un alma perdida, si estamos en contacto con la influencia ancestral del clan, en fin. Todo esto es un campo de mucha exploración, de mucho aprendizaje, pero para que aprendan. Hola Cecilia, ¿cómo estás? ¿Cómo va? Así que, bueno, eso nomás quería decir, que me encantaría que vayamos con vos y con todos los que estén dispuestos ampliando esto de intercambiar conocimientos. Seguramente que a través de las regresiones se aprenden cosas que no se aprenden a través de otro camino, y así con otros caminos que suman al... De hecho, yo estoy en contacto con muchos decodificadores, y por eso hablo no con desconocimiento del tema, sino desde la experiencia de que las cosas realmente hay una interacción, y es muy difícil saber dónde está la influencia del clan y dónde está la parte del alma. O sea, hay formas de reconocerlo, pero digamos, es un tema muy vasto y que da para mucha. Ya que estás ahí, Cecilia, ¿alguna pregunta que me quieras hacer para que lo hagamos más interactivo esto? Bueno, un poco te voy siguiendo, tuve problemas de audio al principio, pero me parece súper rico esto que vas contando de la facilidad con la que podemos por ahí como lo hacías la asociación con el virus, ¿no? Porque de alguna manera muchas veces tenemos como estas manifestaciones que no entendemos de dónde vienen o por qué, y es bueno de alguna manera como poder darle claridad a estas situaciones para poder saber cómo abordarlas. Así que me parece muy rico eso, más que una pregunta, un apoyo a esto que me parece, yo lo tengo en muchas sesiones que consultan, y la verdad que me parece buenísimo poder hacer una aclaración con respecto a esto. Sí, sí, buenísimo. Y bueno, hago un par de comentarios más, así cuento un par de anécdotas sobre almas perdidas y todo, para que veamos que no es un tema que debería ser ni tabú ni para tenerle miedo. El doctor Kabuli, por ejemplo, menciona de que de todo el trabajo de terapia de vidas pasadas, para él lo más rico en aprendizaje y experiencia es trabajar con almas perdidas, y la razón es la siguiente. Cuando abrimos el campo de un alma perdida, entramos a hablar con esa alma perdida, realmente estamos hablando con voces del más allá. Y en eso voy a contar una anécdota
que para mí fue la más rica tal vez en este campo, y tiene que ver con una mujer que en su vida actual no tiene nada que ver con este tipo de forma de ser, pero en esa vida en la que ella había entrado en regresión, ella había sido una de las muchas mujeres del cacique Cafulcurá, que era conocido como el rey de las Pampas en la época de Rosas, y después terminó, digamos, cayendo la tribu, digamos, creo que eran los mapuches, terminaron siendo derrotados en la conquista del desierto. Pero Cafulcurá me apareció a través de esta consultante, o sea, estábamos en medio de la sesión y ella estaba recordando la muerte de Cafulcurá, que estaba muriendo más o menos de una edad de 100 años. Ella decía, le hemos dado leche de yegua joven para beber, pero no reacciona y está muriendo el tata, que va a ser de mí. Bueno, y de repente aparece, ella dice, siento una presencia que está ahí conmigo, una presencia muy fuerte. Entonces yo le dije, bien, déjame hablar con esa presencia. Y arranca una voz bastante fuerte diciendo, sangre, muerte, malones. Y terminamos conversando. Yo digo, ¿con quién estoy hablando? Con Cafulcurá, con Piedra Azul, me dice. Y terminamos teniendo una conversación que debe haber durado como 1 hora. Y en esa conversación, por momentos hablaba totalmente como creyendo la continuidad de la historia, como decir no dejar caer Carué, porque si caer Carué, toda la nación india perece. Hubo un momento en que yo me emocioné por las cosas que estábamos hablando, y me dice, hombre blanco llorando, hombre blanco ser como mi amigo Rosas. Yo haber aprendido a leer el diario y compartir muchas cosas con mi amigo Rosas. Y después, yendo a la historia, me encontré que hay un periodo donde Rosas se desapareció y estuvo aparentemente con los indios. Durante ese tiempo la mujer de Rosas como que cubría por él, así que no... Pero digamos, todos los datos que surgieron en la conversación con Cafulcurá resultaron ser corroborables, o sea, eran todos datos históricos que, atando cabos y todo, coincidían o podían enganchar con esto que surgió en esta conversación con este cacique. Así que imagínense la riqueza cuando perdemos el miedo y nos abrimos al aprendizaje. Es como entrar en una universidad virtual donde nuestros maestros vienen de todas partes. Ahora, es importante entender que con quienes estamos conversando no son necesariamente maestros. O sea, Cafulcurá murió como un personaje muy poderoso. Diego, ahí te vemos y escuchamos. A ver, tu audio. ¿Escucha bien? ¿Estoy bien? Sí, sí, sí. Al que se le acaba de tildar es a mi papi, a ver, a Tony. Bien. Bueno, voy a... Mientras Tony regresa entonces, a ver, ¿se lo escucha? Y a vos se te escucha perfecto. Bueno, mientras tanto, qué interesante poder echar un vistazo a este mundo del más allá que está tan distorsionado, si se quiere, por la literatura o el cine, y que se ha usado mucho para generar miedo. Allá es como acá, la ley del Kybalión dice que como es arriba es abajo. Simplemente la conciencia viaja a través del tiempo. Podemos entenderlo a través del símbolo del infinito, donde podemos ver la curva hacia un lado o la curva hacia el otro. Son dos situaciones de existencias para la conciencia.
y implica que quien está desencarnado sigue siendo como de algún modo consciente, como nosotros somos conscientes, y la realidad y la existencia no depende de la carne. La carne es un recurso para la experiencia que esa conciencia necesita. De alguna manera, con esto es una forma de enmarcar un poco el relato, lo que se venía planteando a través de todas estas experiencias. Y uno desde un lugar, desde la incredulidad, podría decir, esto parece un relato mágico. Bueno, claro que lo es. Todo es mágico, este cielo es mágico. Cada uno de nosotros en cada una de nuestras propias existencias es mágico. Que imagínense en esta situación, estar existiendo en este instante que está dentro de la eternidad, en este momento y en este espacio que está dentro del infinito. ¿Quién puede comprender esto? Nadie puede comprender esto desde la mente humana. Ni siquiera podemos comprender al fuego. Entonces, Hola. no. Hola Tony, aquí estoy. Sí. ¿Vos me escuchás a mí? Perfecto. Ah, bien, bien. Se había cortado, pero bueno, había tenido un corte de luz y no sé por qué no se activaron los datos móviles de mi teléfono. En fin, algo Bueno, normal en un día donde estamos trabajando con este tema, ¿verdad? sin duda, sin duda. Bueno, aquí estamos de regreso. Estaba dando alguna observación un poco para darle un marco a teórico Sí, a sí. todo este relato. Bueno, te dejo la palabra, que sigas y estamos... Bueno, sí, igual yo ya estaba proponiendo, o sea, yo contaba un poco la anécdota que tuve con el cacique Cafulcura, que fue realmente una charla fascinante y emocionante por momentos, pero donde uno ve que realmente el alma desencarnada queda como ahí todavía atrapada en la vieja historia. Y creo que más o menos se cortó la luz cuando yo ya estaba terminando esa anécdota. Y la verdad que ahora me dejaría, digamos, el espacio para que hagan preguntas y para que interactuemos un poco, ¿les parece? Tenemos una pregunta, Tony. Juan Pablo Ajá. quiere saber si además de contacto con vidas pasadas, se puede tener contacto con vidas futuras. Aclara, vidas o almas, ¿no? Bueno, es una interesante pregunta. Se puede hacer progresiones donde aparece el futuro, pero desde mi punto de vista, el futuro no está escrito en un sentido, o sea, hay infinitas burbujas cuánticas y lo vamos reconstruyendo desde la burbuja que vamos agarrando según nuestro campo emocional y demás. O sea, de hecho, al cierre de las regresiones yo suelo hacer una progresión y las personas suelen ir a momentos futuros de su vida actual o algunas veces a vidas futuras. En ese caso, digamos, yo he podido ver que el futuro es modificable, porque, por ejemplo, he trabajado situaciones donde una persona, perdón, acá preguntan si las almas perdidas siempre tienen parentesco con la persona. No, hay una tendencia a que atrapemos a seres queridos, maridos, esposas, hijos, padres y demás. Pero también se da el caso de estar pasando por la ruta, ver un accidente, justo hay un alma desencarnada, yo estoy vibrando con mi atención puesta ahí, el alma ve como una luz que lo llama y se nos acopla sin tener ningún contacto previo con nosotros. Así que Bien. volvemos ahora a la pregunta esa de el futuro. Por ejemplo, yo he podido constatar que cuando la persona hace la progresión y parece que las cosas están mal en el futuro, yo los llevo hacia atrás para trabajar algo que quedó sin resolver en el pasado, les hago hacer una nueva progresión y ya ese futuro potencial malo desaparece y aparece un futuro potencial mejor. No digo que todos los... A ver acá alguien que dice que una persona amada dejó su Hay, cuerpo. hay una ¿Cómo? pregunta, hay una pregunta antes, Tony, y es, Sí. ¿cómo podemos saber si estamos influenciados por algún alma perdida? Pregunta Enrique.
Bueno, es una muy buena pregunta esa. La respuesta suele ser larga, pero digamos, hay distintos indicadores. Uno es tener episodios de sentir cosas que no son normales para mí, o sentir el impulso de hacer cosas que normalmente no tendría el impulso de hacer. Por otro lado, puede aparecer esa sensación de que de repente estuve hablando y diciendo cosas que no son mías. Muchas veces nos damos cuenta, por ejemplo, cuando desencarnó un hombre y la mujer queda a cargo de la empresa y dicen, mira, la señora se sienta con la posición que siempre tomaba el marido. O sea, muchas veces cuando es una persona cercana y se nos quedó ahí para tratar de ayudarnos o algo, empezamos realmente a parecernos a esa persona que desencarnó. El problema de eso es que a veces también empezamos a tener los síntomas físicos de una enfermedad que esa persona puede haber tenido, porque esa persona empieza a creer que está viviendo a través de su anfitrión. O sea, un día yo estaba trabajando con una mujer donde aparece el padre de ella como alma perdida y de repente él dice, pero yo no me puedo morir, tengo 6 empresas, ¿cómo me voy a morir? Y bueno, por más que tuviera 6 empresas, un día su cuerpo dejó de funcionar y él seguía ahí como digamos, un polizón en el campo vibratorio de su hija porque él no creía que él podía morir, ¿no es cierto? Bien, hay una pregunta, Tony, que está ligada a esto y alguien que Sí. no pudo escuchar quiere saber por qué se te pega un alma perdida. Después volvemos a la otra, pero esto viene a colación. Sí, sí. ¿Por qué se pega un alma perdida? Muchas veces porque el alma que desencarnó cree que es un acto de amor, me tengo que quedar con esta persona. Otras veces es una cuestión simplemente de un fenómeno casi de imanes. El campo áurico de una persona que está encarnada es un campo como un campo luminoso fuerte y la energía que se desprende del cuerpo es como un fino vapor. Entonces, ese vapor que tendría que irse al espacio sideral del cual viene, ve de repente la luz de alguien que está ahí, o sea, en esa tiniebla, y se le acopla. Por ejemplo, cuando una persona en un estado de drogadicto o de anestesia ni siquiera entiende que murió, entonces es como que lo ve a su amigo ahí, se acerca a querer saludarlo y ahí queda pegado. O sea, no es que quiere pegarse, sino que es como el fenómeno de una limadura de hierro que se acerca a un imán. O sea, una vez que te pegaste al imán, ya no te podés despegar. El campo electromagnético de la persona viva es mucho más fuerte que el campo vibratorio del alma que desencarnó. Entonces, hay muchos casos que son totalmente bien intencionados. Y después están los vicios. Una persona que es adicta al alcohol o al sexo, capaz que anda dando vuelta en la taberna o anda dando vuelta en el hotel alojamiento y trata de convertirse en un voyeur, hacer voyeurismo, ¿no es cierto?, a través de otras personas y de repente capaz que nos lo llevamos puestos. En los hospitales y en los cementerios también es muy común pescarnos almas perdidas. ¿Otra pregunta? A ver, Diego me dice que está sin audio ahora. Así que, papi, ¿Diego está sin audio? sí, Ah, sí, no ¿vos sé me si escuchás? yo te escucho perfecto. Bien. Bien. Sí, la Acá verdad hay una pregunta, papi, de Mariana Jacobs, que dice, la capacidad de ser medium, si eso se entrena. a ver, la capacidad la tenemos, o sea, mucha gente la tiene. En algunos casos se manifiesta de tal manera que no les queda otra que empezar a entrenarlo porque sí o sí lo tienen que aprender a usar o realmente no pueden vivir tranquilos. O sea, para los que estuvieron en la reunión pasada que di el curso, el seminario de regresiones, Belu, la chica que hizo la primera sesión, ella no podía controlar su mediunidad. Actualmente sí lo tiene totalmente controlado, en ese caso fue necesario entrenar. Otras personas, por ejemplo,
no sé si está en la reunión hoy. Bueno, hay personas, hola, estamos de vuelta, digo. De vuelta, sí, sí. Hay personas que de repente descubren su cualidad mediúmica y uno empieza a entrenarlos para que aprendan a usarlo de una manera provechosa y útil. Pero sí, se puede aprender mucho teniendo la cualidad de medium, y muchas veces se puede tener no solamente el don de la mediumidad, sino el don de la videncia. Y eso puede ser realmente fascinante. Bueno, yo vi que hay un montón de preguntas, la verdad que no me da el tiempo de estar contestando y a la vez leer. Y Bien. alguien acá pregunta cómo se controla para que las almas no nos tomen el control. En realidad requiere mucha fuerza psíquica del alma para tomarnos a nosotros. Normalmente, contra nuestra voluntad, pueden llegar a interferir un poco, pero no nos pueden tomar. Si nosotros estamos presentes, viviendo, conscientes, con ganas, con dinamismo, no hay forma de que un alma perdida nos tome, salvo que nosotros la invitemos. O sea, hay personas muy fuertes, muy dinámicas, pero dicen, mamá, no te vayas, quédate conmigo. Entonces nosotros lo hemos traído, nosotros los invitamos, entonces es lógico que nos hemos convertido en anfitriones voluntarios, o al hijo que no dejamos ir, o situaciones así. Pero si yo me mantengo fuerte, acá preguntan de la energía de guías espirituales. Los que hayan seguido a Crayon saben que a lo largo del camino de evolución vamos cambiando de guías. Muchas veces, para una persona, la presencia que está con ellos puede ser considerado un guía, y capaz que yo lo tome como un espíritu interferente o alma perdida. O sea, es muy tenue la diferencia entre guías y almas desencarnadas, que pueden ser almas perdidas o pueden realmente estar en la función de guías. Pero los guías, hay personas que saben interactuar con sus guías conscientemente, sabiendo que yo soy yo y mi guía es mi guía, pero digamos, yo lo escucho a mi guía, pero no me dejo dominar por mi guía. Eso está perfecto. Ahora, si una presencia quiere tomarnos totalmente, por más que nos diga que es nuestro guía, qué sé yo qué, si nos domina, si subyuga nuestra voluntad, significa que esa energía está un tanto confundida desde mi punto de vista, y hay que ayudarlo probablemente a través de una regresión para ver dónde quedó con esa soberbia espiritual que le hace creer que es más que su anfitrión. Acá hay otra pregunta, Tony. Igual hay algo que me gustaría como ampliar y preguntarte, es que no solamente la influencia viene de almas perdidas o de elementos del astral, también una persona como tiene campo de energía, también influye sobre nuestro campo de energía. Entonces, Totalmente, sí, sí. El hecho de, para que no quede todo traspolado solamente y exclusivamente a eso, sino que los vivos entre nosotros también nos afectamos, nos condicionamos, ¿no? Y de hecho, sí, totalmente, sí, absolutamente. este momento que estamos donde no nos podemos tocar, también en un punto es una bendición para nuestro aura, porque esas cargas de energía que nos vamos pasando de uno al otro con un simple acto que quizás sea afectivo, está trasladando e instalando una frecuencia, tanto como puede hacer las perdidas, ¿no? Incluso algunas veces ese traslado es tan fuerte que no es un ida y vuelta. O sea, a veces en la angustia de una situación en la que una madre está tratando de salvar al hijo o cosas así, queda una parte de su campo en el hijo, en la hija, y realmente después es como que si la madre viviera, o la persona que estuvo ahí, queda como viviendo como una presencia fantasma, así como si fuera un alma perdida, y sin embargo al mismo tiempo está encarnado y viviendo su vida actual sin ni saber que su parte, digamos, que se acopló, quedó ahí pegada. O sea, totalmente, sí, absolutamente. De alguna manera nos estamos todos influenciando todo el tiempo, digamos, energéticamente, este entramado, para las personas que quizás se asustan con la idea de que pueden ser tomados e influenciados, como algunas preguntas que hubo, por algún alma perdida.
y que quizás se quede temerosa de eso, en realidad la influencia es permanente y uno tanto de los vivos como de los muertos, de la manera en que puede cuidarse es manteniendo alta su vibración, de lo mismo que estamos diciendo ahora que nos podemos cuidar del virus, porque esto funciona igual, es invisible y funciona por ley magnética. Entonces, ¿cómo estamos protegidos? Manteniendo sanos nuestros pensamientos y nuestras emociones, finalmente, y sin apego para aquellos seres queridos, ¿no? Hay algunas preguntas más, Tony. ¿El futuro común es el mismo para todos, preguntan, o cada uno lo construye diferente y hay miles de futuros? Bueno, ahí entramos en las fascinantes posibilidades del universo cuántico, ¿no es cierto? O sea, realmente es muy difícil poder dar una respuesta exacta con respecto a eso. Aparte, dos personas pueden estar en la misma habitación y percibiendo realidades distintas porque uno tiene una cultura hindú, el otro es un cristiano, el otro es un chino. Entonces, es como que no se puede hablar de que haya una realidad objetiva ahí afuera separada de la mente del que percibe la realidad. Entonces es como que ya entraríamos en un tema para otro debate, me parece, ¿no? Además, hay que entender que cada conciencia tiene su propio trabajo y su propia directiva evolutiva. Y el futuro es este instante. En este instante estamos construyendo el futuro. Y Sí, no de todos... hecho es debatible si existe el futuro, o sea, existe un eterno presente y existe una línea de tiempo para los cuerpos, ¿no es cierto? Bien. Acá hay una pregunta de Jimena que ella quiere saber si se puede compartir alguna forma de reaccionar en el momento en que sentimos esa energía. Sí, bueno, lo que recién decías vos, Diego, es básicamente la clave, ¿no es cierto? O sea, si yo me centro en mí mismo y digo, yo soy, pongámosle, yo soy Tony y yo soy dueño de mi campo vibratorio, y me centro y me siento presente, es como inhalo conscientemente. La respiración es una poderosa herramienta. Eh, Cuando yo respiro conscientemente, cuando yo me enderezo, no me estoy arqueando, sino que me enderezo y tomo aire con firmeza, estoy como trayendo prana, estoy trayendo energía mía desde el mismo aire y me estoy vitalizando y llevando mi energía al cuerpo. Porque en Bien. realidad el cuerpo es un espacio energético, o sea, hay trillones de átomos ahí danzando y hay un montón de espacio en el baldío que normalmente tenemos en nuestro cuerpo para que se instale todo tipo de, por decir, alimañas, ¿no es cierto? En cambio, si limpiamos la casa, todo cambia. El estado de presencia incluye habitar el cuerpo. Yo siempre digo, hasta mover conscientemente los dedos de los pies me ayuda a estar presente. Tener conciencia de mi cuerpo me ayuda a habitar a mi cuerpo. Entonces es mucho menos vulnerable a ser tomado por energías que no son mías. Hay menos grietas en el aura. Hay una pregunta de Mar que dice, mi mamá perdió su primer embarazo por un aborto espontáneo y al poco tiempo quedó embarazada de mí. ¿Puede que esa alma de mi hermano esté presente en mí? Hay dos posibilidades. Que Mar sea esa alma que haya vuelto a encarnar. Eso se trabaja en regresión y ahí se aparece. O sea, a veces el alma queda y cuando llega el nuevo embarazo se acopla, y otras veces el alma queda dando vuelta y vuelve a encarnar, digamos, en un nuevo intento. Es como decir un intento fallido y después hay un intento exitoso. Ahí preguntan sobre escritores. Bueno, yo recién estoy empezando a escribir y tener cuestiones en YouTube, pero el doctor José Luis Cabuli es una eminencia. Pueden buscar tanto sus libros como sus videos en YouTube. El doctor José Luis Cabuli, que es el maestro de la línea de terapia en la que yo me formé, es realmente una eminencia, habla con una seriedad total, así que a todos se los recomiendo como un verdadero maestro con una gran experiencia clínica, con una gran seriedad científica y con videos y libros fascinantes.
El doctor Cabuli, entonces. ¿Y Sí, hay otra doctor José Luis pregunta? Cabuli, eso es. ¿Cuánto tiempo puede permanecer con nosotros un alma perdida? Y algunas veces muchas encarnaciones, otras veces un tiempo corto. Pero yo he podido constatar que hay almas que tienen algo con nosotros y que vienen viajando con nosotros desde muchas vidas, a veces encarnados en otro cuerpo y otras veces pegados a nosotros durante nuestra encarnación total, ¿no es cierto? O sea, durante toda una encarnación. Para que se pueda ir un alma que ya se nos pegó, no suele ser tan fácil. No es tan fácil, es como les puse el caso de la limadura de hierro y el imán, ¿no es cierto? O sea, una vez que la limadura se pegó al imán, necesitamos una fuerza que lo desprenda, porque es muy fuerte la atracción del imán y muy pequeño la limadura. Bueno, el alma perdida es una energía pequeña y nuestro campo vibratorio es como un imán fuerte que atrapa a esa alma perdida. Entonces, o esa alma desencarnada. Entonces, algunas veces mientras estamos dormidos, podemos llegar a tener un sueño en el que nos estamos despidiendo de alguien, y en ese caso es muy probable que sí realmente se pueda ir, porque en ese estado como de trance hipnótico se produce como una ingravidez, una detención del campo electromagnético que permite la salida de la energía. Pero bueno, realmente hasta que aprendamos a manejar todo esto, es recomendable buscar ayuda cuando uno siente que hay un alma perdida o una presencia que nos está afectando seriamente. Para eso están los terapeutas de vidas pasadas, para eso están las personas sensibles que saben conectarse. Y Bien, ahí me preguntan si es necesaria la intervención del terapeuta. Al principio sí, es como cuando estoy aprendiendo a andar en bicicleta cuando soy chiquita y tal vez necesito que me guíen para aprender a andar. Después ya no. Bueno, acá, mientras no somos prácticos en la dimensión del espíritu, necesitamos ayuda. Después aprendemos a andar por nosotros mismos y eso es fantástico. Pero esto, así como nadie nace sabiendo ser ingeniero, acá lo único que se tiene que saber hacer sin entrenamiento previo es saber ser presidente de la nación, ¿no es cierto? Para eso no hace falta enseñar. Pero aprender cualquier cosa difícil de hacer requiere aprendizaje, ¿no es cierto? Y moverse en la dimensión del espíritu requiere entrenamiento, requiere práctica y requiere compromiso. además, digo, es importante entender que, que lo que cada uno es, de algún modo, concentra millones y millones y millones de almas perdidas que han sido nuestros antecesores. Entonces tampoco nos podemos pelear con esa idea de la realidad, pero sí con la posibilidad de un alma perdida que actúe como un parásito sobre nuestro campo de energía. En esta parte sí es un factor que hay que sanar, ¿no? El otro es imposible porque es parte de la constitución de la humanidad. Creo que hay alguna pregunta más. Dice, nuestra vida Sí, presente... igual lo que recién decías antes de que vayamos a esa pregunta, o sea, el campo de información de cada uno de los que genéticamente han interactuado para darnos el cuerpo que hoy tenemos está. Es más, yo me animo a decir que hasta los reptiles que salieron del mar hace 500 millones de años o más, todavía están en nuestro campo mórfico, en nuestro campo de información. Y lo que no hay que hacer es pelearse con toda esa información. El problema vendría a ser si uno de ellos nos toma y empieza a imponerse para que yo ya no pueda ser yo y empiezo a ser puramente mi papá o mi abuelo o mi abuela, ¿no es cierto? O sea, si no es como jugar a un equilibrio donde todos están ahí, pero ahora el dueño de la pelota soy yo y nadie me la saca hasta que yo no la tenga que pasar, ¿no es cierto? Y esta digamos, es una clara interpretación desde el ego. Obviamente estamos encarnados. Y el ego es el que se siente individual y exclusivo, pero la verdad que no, que todos somos energía divina y todos somos luz, y finalmente más allá de la forma que cada uno tiene,
porque esta forma va a desaparecer. Entonces, también Exacto. uno debe desapegarse de su propia forma, porque finalmente la vamos a perder y vamos a volver a otra instancia con otra forma. Y esto también es parte de este proceso de enseñanza. Así es. Sí, Hay, yo siempre, perdón, no, yo siempre digo, no sé si estás hablando, por momentos se lentifica tu comunicación, así que no sé si te interrumpí, no es por intención de interrumpir, sino que creí que te habías quedado. No, lo que iba a decir, sí, totalmente, o sea, para mí el ego es simplemente la falsa identidad que asumimos cuando nacemos y que debemos aprender a sacarnos como un traje cuando morimos. Ahora, es muy bueno poder conectarnos con el ego porque eso nos da competitividad, entusiasmo, ganas de vivir. Pero cuando dejamos el cuerpo tenemos que aprender a decir, yo soy el agua y no la botella. Y fíjense, si yo digo agua, uno automáticamente piensa en un río o un agua líquida. Y el agua puede ser hielo, o el agua puede ser vapor, o puede ser ese río que corre. Si yo me aprendo a reconocer como el elemento agua en estado vapor, en estado sólido, en estado líquido, estoy empezando a entender un poco la analogía de lo que somos como cuerpos. La conciencia humana no es un cuerpo ni una forma, es un estado de conciencia. Y hemos tenido muchos cuerpos de muchos tipos a lo largo de un largo viaje, y hay que aprender a desidentificarse de todas las formas y identificarnos con esa conciencia del ser. Pero bueno, eso es el camino de la iluminación y es un largo viaje, tal vez tema de otro taller. Mientras tanto mediten, hagan yoga, digo, el autoenfoque más allá del enfoque, del autoenfoque del espejo, el autoenfoque de la experiencia interior de lo que somos, la experiencia interior hasta puede ser un dolor de cintura, ¿no? Digo, o una tristeza, y poder enfocar y poder asimilar lo que somos con nuestro pensamiento y nuestra observación es el trabajo finalmente de ir manteniendo y encontrando ese eje. Acá preguntan hasta qué punto puede interferir en nuestra manera de actuar, ¿no? Estas almas perdidas o parásitos, porque también hay otros elementos que no son Sí. almas. Bueno, hay muchos niveles distintos de interferencia. Cuando es una presencia así neutra, pasajera, puede ser una mínima molestia. Pero hay presencias que realmente se van como imponiendo de a poco, o si se metieron cuando éramos niños y todavía no teníamos nuestra propia personalidad forjada y ya se nos acopló cuando teníamos 3 o 4 años, hay momentos donde uno realmente no sabe quién de los dos es el dueño del hogar, ¿no es cierto?, dueño del cuerpo. Me pasó con algunas sesiones, por ejemplo, donde el alma perdida era un niño que desencarnó antes de nacer y se quedó en el vientre de la madre, se acopló en el vientre y realmente es, por ejemplo, en ese caso esa chica era como una doble personalidad. Perdón, yo veo tantas preguntas. Yo voy a pedir que después pongan a los anfitriones que pongan mi número de teléfono para que después me manden mensajes de WhatsApp, así seguimos. Y también veo que este tema de las almas perdidas tal vez da para volver a hacerlo en otro taller, que lo hagamos también vivencial, ¿no es cierto?, con alguna sesión en vivo. Hoy no creo que nos dé para dar sesión en vivo porque la verdad que la riqueza del tema es demasiado amplio para tener tiempo para lo que requeriría una sesión que se estiraría otra media hora o algo así. Pero Ya estamos, creo que da para más esto. ya estamos casi al límite del tiempo, entonces Sí, me sí. parece que está bien saber que existe una terapia que puede ayudarnos a superar incluso aspectos como adicciones, como problemas de obesidad, como problemas, sí, eso también es otra adicción, ¿no? Digamos, existe esta terapia de alguna manera como para poder hacer un escaneo y un reconocimiento de nuestro campo áurico, corregime si la erro, Sí. de alguna
una suerte de escaneo para detectar si hay huéspedes o energías intrusas que están condicionando o están viviendo a partir de nuestra emocionalidad. Este sería el punto. Entonces, y de alguna manera hay muchas inquietudes con esto, y cómo lo reconozco, cómo no lo reconozco. Desde mi opinión, uno lo puede reconocer cuando tiene una conducta que puede conducirlo a algo destructivo. Esto es el punto a observar, porque si voy a posibilitar montones de cosas, pero si tengo constituciones que me impulsan positivamente, ¿para qué las voy a erradicar, no? Lo que debo erradicar es aquellas frecuencias que me conducen a autodañarme, a autolastimarme, a generarme dependencia, a llevarme a la depresión, digamos, porque estas son bajas frecuencias finalmente. Entonces yo tengo la posibilidad de detectar si estas bajas frecuencias las he generado yo mismo desde mi propio pensamiento, se llama entidades de pensamiento negativo, o si son huéspedes que se han alojado y están condicionando mi emocionalidad. Entonces, y esto es común, ¿no? Y es cuando alguien dice, no era yo el que reaccionó ahí. A veces estos parásitos accionan con mucha fuerza sobre nuestro campo emocional y generan una reacción que no es parte de nuestra conducta. En este caso existe esta terapia, existe Tony, muy bien, acá está el número de él, para poder continuar con todas estas dudas. Este tema es tan vasto como la vida también, ¿no? Digamos, hay tantas preguntas de un lado como... Y bueno, yo creo que... A ver, hay una pregunta más, a ver si vamos cerrando con alguna. Sería interesante para otro encuentro profundizar en la diferencia entre guías y almas perdidas. Gracias. Bueno, la diferencia es la vibración que cada uno trae, ¿no? Pero, adelante. Sí, pero bueno, eso sí, la verdad que es un tema para cortar bastante letras, así que no vamos a entrar en eso, pero recordar que lo que dije hace un rato, en un momento una energía puede ser un guía y llega un momento donde ese guía tiene que desprenderse y seguir su camino porque nosotros hemos dado un paso evolutivo. Y en ese caso, como por ejemplo decía Crayon, se suele sentir hasta una tristeza y todo por el desprendimiento, la despedida. Ahora, los guías no nos pueden guiar más allá de donde ellos llegan. Entonces, si yo he ido más allá de lo que mi guía tenía como parte de su camino evolutivo, evidentemente es tiempo como de pasar de curso, ¿no es cierto? Y tener un nuevo profesor. Así que ahí está el desafío de ir entendiéndolo. Y sí, la verdad que estas reuniones de Zoom son fantásticas. Hoy, como era propio de un seminario de almas perdidas, tuvimos más interrupciones electromagnéticas de lo normal, pero funcionó bien igual, hubo muchos cortes y todo. Pero eso es normal en un seminario como este. De hecho, cuando yo, no voy a ir mucho más, pero cuento una última. En el consultorio yo suelo tener unas bancas negras apiladas para cuando por ahí viene más gente. Y cuando vienen a hacer sesión para despedir, por ejemplo, a un padre que ha muerto recién o algo así, es normal que cuando empieza la sesión crujen las bancas como si alguien se sentara. Y cuando se hace el trabajo de desposesión o despedida del alma, siempre también cruje las bancas como si alguien se levantara de la banca y se fuera. Así que la dejé casi como costumbre dejar esas bancas disponibles para esas presencias de los abuelitos que se están yendo. Realmente es un campo fascinante. Vuelvo a decir, acá hay que perderle el miedo, no tener soberbia, pero perderle el miedo. Saber que el amor es la energía más poderosa del universo. Y sí, y yo creo que realmente tenemos que empezar a dar también la posibilidad de seminarios, cursos y talleres más largos, propuesta tirada a Safari Healing, y por ahí así en un grupo de disertantes armar una conferencia de 2 días o cosas así, porque la verdad que hay temas que no se pueden abordar bien en 1 hora ni en 2 horas, ¿no? No, de hecho, quiero pedirle disculpas a las preguntas que no se han podido responder, que han Sí, sido totalmente. el teléfono de Tony. Hay un tema súper interesante que no se puede ni tocar, lo traigo
como para tener entre paréntesis, porque sería otro seminario, y es la energía sexual, cómo se conecta con todo esto que estamos hablando. Y acá hay una fuente de conexión muy importante. Pero bueno, si tenés algo como para redondear esto, y podríamos cerrar, si querés, con esa información. Bien, y te tiro la propuesta, Diego, cuando quieras que hagamos este tipo de seminarios ping-pong entre vos y yo, me parece que podemos aportar bastante también, ¿no? Bien, bueno, sería una buena idea y una buena oportunidad. Sí. Bueno, vamos entonces agradeciendo a todos por su participación, pidiéndoles disculpas, como dijo Diego, por no haber podido responder a tantas preguntas. La verdad que hubiéramos necesitado desglosarlas para toda una tarde de respuestas. Así que hasta aquí, agradecido por el momento, por lo compartido y por la participación de Diego. En algún momento también tendremos la participación de Cecilia en algún taller de estos. Y vamos jugando con las posibilidades. Me parece que sería hermoso. Así que bueno, me voy despidiendo. Bien. Gracias Tony, gracias a todos que en este día tan hermoso han dedicado su tiempo y su atención a saber un poco más de todo esto, porque en definitiva la idea es superarnos, ser mejores de lo que fuimos antes. Muy bien. Muchas gracias a todos y muy buenos días para todos. Gracias Tony, gracias Diego. Gracias a ustedes por brindar esto. Gracias Fran.